máximo. ¿Cómo sería la idea? Primero veamos como mínimo. ¿Cómo sería la primera idea? Era así, que no. Min vale este, que no. Tomaba, capturaba el primer valor. ¿Qué sería esta línea? Siguiente vuelta, lo que hacíamos es que ingresa el otro valor y preguntamos, che, este 4 es mucho menor al mínimo que tenía. Sí, ¿no? Entonces min cambia de valor. Acá le vamos a poner un 7. ¿Sí? Ingresa el nuevo valor que sería un 9. 9 es mucho menor al 4. ¿Verdadero o falso? 9 es menor al 4. Falso, ¿que no? Entonces el mínimo está bien. Seguimos con este. 7 es mucho menor al mínimo. No. 0 es mucho menor al mínimo. Sí. Entonces el mínimo sería aquí. ¿O no? Y obvio, cuando se ingresó a 0 se terminó también, ¿no? Para ese ejemplo. Bien, acá nos dio menos 2. ¿Por qué? Porque de todos estos números que se ingresó, hasta el momento del 0, el menor es menos 2. Ahora ponele que te piden, che, el máximo. Lo único que tendrías que hacer, miren, para máximo es así. La primera idea, cambien todas las variables min por max. O sea, en vez de min, usen max. Algo así. Miren cómo yo voy a cambiar rápido. Selecciono, clic derecho, refactor, rename. Aquí, ahí aparece option, control, aprieto control y hago clic, y ahí está. Cambia min. ¿Por qué? Por max. Para máximo sería así. Fíjense que se ha cambiado todo el nombre de esa variable a lo largo de este programa. ¿Vieron cómo lo cambié o no? ¿Sí? ¿Ya te lo cambié? Y para máximo tendrías que, en vez que sea menor la condición, tendrías que poner mayor. Nada más. Y ahora fíjate, mira, yo voy a ejecutar y va a obtener el máximo. No sé, tira un valor 6, 4, 9, un menos 4. Esto también se termina cuando ingresa un 0. ¿Quién es el máximo de todo esto? El 9, ya tenemos. Bueno, el cartelito acá también lo cambia, ¿no? La sería máximo. ¿Se dieron cuenta o no? Bien, hagamos este último punto. ¿Dónde está? Aquí. Realizar un algoritmo que permita determinar los valores de máximo y mínimo. Considere que el ingreso finaliza a petición del usuario. Bien. Realizar un algoritmo que determine el máximo y mínimo, los dos a la vez. Yo quiero los dos a la vez. Entonces venimos aquí. Fíjense, yo voy a copiar este punto 8 y lo voy a copiar, digamos, de vuelta. ¿Cómo se llamaba el punto? Este era un punto 11, ¿sí? Lo tenemos aquí como punto 11. Copiamos, pegamos, ¿sí? Este lo voy a poner punto 11. Uy, no, el punto 11. Bueno, ahí está punto 1. Bien. Copia el mismo código, ¿o no? Este funcionaba para máximo, ¿que no? ¿Se dieron cuenta? Este era máximo, ¿no? Ahora, el enunciado lo que me pide es que yo quiero que calcule máximo y mínimo a la vez. Por tanto, ¿cómo sería la idea? Mira, empecemos aquí. El primer número es el número ingresado, ¿que no? Si usas las dos etiquetas a la vez, ponele. Este es el primer número, ¿sí? Ese número, si usamos el concepto máximo y mínimo a la vez, el primer número ingresado es el mínimo y el primer número ingresado es el máximo también a la vez. Ponele que vos ingresaste el 5 y yo te pregunto, che, ¿quién es el mínimo? Bueno, el 5. ¿Quién es el máximo? Bueno, el 5, el único que tengo, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces la primera idea sería capturar ese valor. Por tanto, vos te vas a crear otra variable. En este caso me falta el min aquí, ¿no? Max, min. Bien, max y min. Y fíjate que acá pido el número. Aquí pregunto si la bandera, fíjense dónde está la bandera. La bandera está fuera de la estructura repetitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos lo pones acá adentro, ¿qué pasa? Por cada repetición va a ser true. Por cada repetición va a ser true. True, 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 ¿o no? Es como que vuelve al estado inicial, que no. No tiene sentido así. Igual prueben y ahí se van a dar cuenta que no va a dar, digo. Máximo y mínimo. Aquí, la bandera es true, significa que se está ingresando el primer valor. Pero como estamos usando los dos conceptos a la vez,
yo acá capturé el máximo nada más. Tendría que capturar también el mínimo. Ese número, tendría que hacerle la copia de ese número tanto en max como en min. Agregué esta línea. ¿Bien hasta ahí? Es lo que tienen que ver, es lo mismo concepto, ¿no? Ahora, vamos aquí, de vuelta. ¿Qué pasa si él ingresa ya un siguiente número? Ingresó el 4. Ese 4, ese número, lo vamos a comparar, no sé por cuál quieren empezar. En nuestro caso, como ya tenemos el máximo, empecemos a comparar por el máximo. Che, este 4, ¿cómo tiene que ser para que se actualice el máximo? ¿Mayor o menor? O sea, para que el máximo lo cambie. Sería algo así, ¿viste? ¿Cómo tiene que ser este nuevo número? ¿Mayor al máximo o menor al máximo? Cuando comparas con el máximo es mayor. Tiene que ser mucho, mucho mayor, tío. Algo así es la pregunta. Che, este 4 es mucho mayor al máximo que yo tengo anteriormente. No, ¿no? Entonces, ¿la flechita cambia o no cambia? No, no cambia. Es la pregunta que tienen aquí. ¿O no? Che, ¿el número le gana al máximo? Si fuera así, se cambia. El max toma ese valor del número. ¿Sí? Bueno, para nuestro ejemplo que tenemos aquí, obvio que no va a cambiar. ¿Estamos bien? Pero, como está haciendo máximo y mínimo, también este número lo vas a comparar ¿con quién? Con min. Che, este número que tengo aquí es mucho menor al mínimo. ¿El mínimo cuánto vale? 5, ¿qué no? El 4 es mucho menor al 5. Sí, ¿no? Por tanto, el min tendría que apuntar a este valor, ¿o no? Bien, ¿y cómo agrego eso? Acá tenés el if, ¿qué no? Ese if donde preguntaba. ¿Podés agregar un else? Aquí. Y hacer la pregunta esa. ¿Cómo sería la pregunta? Y bueno, vos las tenías aquí, ¿no? Era esta pregunta, ¿o no? Vamos a decir, che, ese número, ahora ya no vas a comparar con max, vas a comparar con quién? Con min. Sería menor al mínimo. Es lo que hicimos, ¿que no? Comparamos el número, nuevo número, con min. ¿Sí, no? ¿Con qué pregunta? Con menor. Este número es mucho menor al mínimo. Si es así, 4 es mucho menor al 5, que es mínimo. Sí, ¿no? Por tanto, el mínimo ya no tiene que apuntar al 5, sino que apunta al 4. ¿Se entiende? Y ahí la pregunta está aquí. ¿Yo la agregué ahí o no? Después de ese if que tenía, agregué un else y dentro puse un if. ¿Y ahí qué tenés que hacer? A la variable min le asignas ese número. Nada más. Y vieron, acá tenés la pregunta para el máximo, cuando comparas con el máximo, y acá tenés la pregunta cuando comparas con el mínimo. Esas dos preguntas por lo menos tienen que estar, digamos. ¿Sí? Y listo. Y al final de la estructura repetitiva vas a copiar esto, lo mismo, pero con un cartelito diferente, que sea el mínimo número es, y muestro la variable ¿cuál? Min. ¿Lo vieron ahí? ¿Se ve? Se ve. Ahí está. Ahí se ve todo. ¿Lo pudieron ver, chicos? ¿Sí, no? Se ve. Agregué las dos condiciones, es como que las combiné las dos. ¿En dónde? En esta parte del else, desde aquí hasta aquí. Ahí lo puse. O podrías también haber puesto esta primero, aquí, y esta acción aquí, y esta aquí, o sea, cambiar. La condición y la acción la hubieran puesto acá en este if, y esta, la del mínimo, aquí. No hay problema, o sea, el orden de los factores no altera el producto, ¿que no? ¿Se entiende? Si pregunta por el máximo, obvio después tiene que preguntar por el mínimo. O si pregunta por el mínimo, pregunta por el máximo, ¿que no? O sea, va a dar lo mismo. Ahora, miren acá, el enunciado que más dice, ya terminamos. Considere que el ingreso finaliza a pedido del usuario. Por tanto, lo que aquí tenemos es nosotros que termina cuando se ingresa un número 0, ¿que no? ¿Cómo sería para que termine a pedido del usuario? Voy a crear una variable string, que sea una variable respuesta, punto y coma. Y acá, una vez que termine el if, todos los if,
Una vez que termine todo esto, voy a pedirle al usuario, preguntarle si desea continuar, sí o no. Que me responda que sí o que no. O también puede ser una S o una E. Lo voy a guardar ese resultado en la variable res que es creado, que es de tipo string. O sea, una respuesta que sea sí o que no. Le asigno que sc.nextLine. Y esto sí se acuerdan de los prácticos, que no. Res me sirve a mí para armar la condición. Acá voy a poner la variable res.equals. Acuérdense que cuando la variable es string, para preguntar si es igual a otra cosa se usa equals. Y dentro de los paréntesis que te genera, vos tenés que preguntar, ¿sería igual así que no? Mientras respuesta sea igual así, esto se vuelve a repetir que no. Igual prueben con no, también le va a dar, digamos, se van a dar cuenta. Miren, probemos. Ingreso número 5. ¿Y qué pasó aquí? Miren. Bien, se dan cuenta, ingresa el 5, no me deja ingresar ni que sí ni que no. Y directamente aparece el máximo del 5 y el mínimo del 5. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de NextLine? Y acá la lectura anterior es un número, ¿que no? ¿Qué va a pasar eso? Cuando en NextLine tienen que fijarse, cuando hacen un NextLine, fíjense la lectura anterior que tenga. ¿Sí? Deja ser un número, por tanto va a quedar una basurita que es exacto de línea, ¿que no? Para limpiar eso, voy a poner sc punto abajo de esa lectura, nextLine. Ay no, elegí mal. sc punto nextLine. Sí, no sé quién. Ahí está. Punto y coma. Ahora probemos de vuelta, capaz que sea eso. Ingreso un número. 5. ¿Deseas continuar? Sí, Cristian, sí quiero continuar. 6. ¿Desea continuar? Sí, sí quiero continuar. Fíjense que cada vez que ingreso un sí, ¿dónde se guarda ese sí? En la variable res. ¿O no? Y acá pregunta, che, ¿esa variable res es igual a sí? Yo que ingresé recién, un sí, que no. Un sí. Sí es igual a sí, verdadero. Por tanto, ¿vuelvo a repetir? Sí, vuelve al principio. ¿O no? ¿Se entiende? Cuando él ingrese que no, ya se acaba. Bien, deseo ingresar otro número, no sé, menos 4. ¿Desea continuar? No, ya me aburrí ya. No, listo. ¿Quién es el máximo? El máximo de esta serie de valores, ¿quién es? ¿5, 6 o menos 4? ¿Quién es el máximo? 6, ¿o no? El mínimo, menos 4. ¿Están bien hasta ahí? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Y como les dije acá en esta parte, no es necesario que pregunten por el máximo primero, pueden preguntar por el mínimo. Entonces, miren, yo voy a cambiar acá, voy a poner el mínimo primero. Y acá voy a poner por min. Y acá voy a poner la condición del máximo, que era mayor, ¿que no? Mayor a max. Y acá, en vez de min, sería max, ¿que no? O sea, lo cambié nada más. Cambié tanto su condición como su acción, ¿o no? O sea, lo que estaba abajo lo puse arriba y lo que estaba arriba lo puse abajo, nada más. 5, ¿deseas continuar? Sí, claro. 6, ¿deseas continuar? Sí, menos 4, sí, sí quiero. No, yo no quiero. ¿Vieron? Y da lo mismo, ¿que no? Esta condición con su acción estaban abajo. Y esta condición con su acción estaban arriba, ¿o no? O sea, si preguntas primero o segundo es lo mismo, ¿o no? La idea es que tienen que estar los dos caminos creados para los dos. Bien, ya saben hacer máximo y mínimo de una serie de valores, digamos. Bien, chicos, ¿sí? Ahí está, con esto ya terminamos.